de nuestra asociación, y es, dentro de las personas del derecho, quien más sabe de arte, y de arte unido al derecho. Al menos de las artes que son las artes pictóricas, las artes literarias y las artes arquitectónicas, me atrevería a decir que también. No obstante lo cual, el doctor Negri es una persona de una amplísima cultura general, lo que le permite abordar el tema que ha sido propuesto para hoy con una perspectiva que seguramente nos va a enriquecer a todos. No es la primera vez que dirige la palabra en esta asociación para tratar de un tema tan trascendente, tan importante y a la vez tan desconocido como lo son las relaciones entre el arte y el derecho. Sin más, los quiero dejar a ustedes en la presencia y con la palabra de nuestro vicepresidente Juan Javier Negri, a quien le agradezco infinitamente que una vez más haya aceptado dirigirnos la palabra y dedicar su tiempo en preparar esta exposición y en brindárnosla. Javier, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, Graciela. Tus palabras están teñidas de amistad. Habría que filtrarlas para que se ajusten un poco más a la realidad, pero te agradezco infinito lo que acabas de decir. Voy a ir al grano entonces. El Tratado de Derecho del Arte de Lerner y Bressler tiene 2.286 páginas en 3 tomos. Trataré de resumirlas a través de un vuelo de pájaro sobre los principales y más entretenidos aspectos de la conexión entre el arte y el derecho. Un pájaro nos va a ayudar. A lo largo de este excurso notaremos la enorme cantidad de avenidas, calles y senderos laterales que se abren a los lados de nuestro camino principal. Trataré al menos de mencionarlos, pero sin intentar una exploración adecuada. Aquel camino troncal, además, corre casi paralelo al de la filosofía. No sé aún cuál de los dos oficia de ruta colectora del otro. En 1926, Constantin Brancusi creó una escultura a la que llamó precisamente Pájaro en el espacio. Por favor, foto 1, Alfredo. Una figura vertical de bronce, de forma ahusada, y la despachó desde París a Nueva York para exhibirla en una muestra en la Galería Brummer, cuyo curador era su amigo Marcel Duchamp. En esa época, bajo el artículo 1704 de la Ley de Aduanas de 1922, se permitía el ingreso de obras de arte a los Estados Unidos libres de todo gravamen. Según esa norma arancelaria, para calificar como obras de arte, las esculturas debían, y abro comillas, ser reproducciones por tallado o vaciado a imitación de objetos naturales y principalmente de la forma humana. Cierro comillas. Pájaro en el espacio no se parecía demasiado a un pájaro. Por el contrario, parecía ser parte de una hélice de avión. Los funcionarios aduaneros la clasificaron como objeto utilitario en el rubro utensilios de cocina y equipamiento hospitalario. Dejaron de lado el artículo 1705, en su lugar aplicaron el 399 y en consecuencia la grabaron con una tasa del 40% sobre su valor declarado. Brancusi se puso furioso. En contra de lo que generalmente hacen los artistas cuando sus derechos se ven afectados, esto es, no hacer nada absolutamente, planteó un recurso administrativo contra la decisión aduanera. El caso causó estrépito. Foto 2, por favor. Era la primera vez que sepamos que se pidió a un tribunal que definiera qué debía entenderse por arte. El juez se preguntó si Brancusi había reflejado adecuadamente o no lo que debía imitar, entre comillas, según exigía el texto legal y según rezaba el título de la obra. De acuerdo con la ley,
Si la obra imitaba correctamente lo que debía imitar, era una escultura y por consiguiente una obra de arte exenta del pago de derechos de aduana. De lo contrario, era otra cosa. Vaya uno a saber qué. En las audiencias se discutió qué debía entenderse por escultura y arte. Declararon varios testigos, artistas, directores de museos y expertos varios, incluyendo a quien entre tanto había comprado Pájaro en el espacio. A uno de los testigos, ofrecido por Brancusi, se le preguntó qué tenía ese objeto que a él le hacía creer que se parecía a un pájaro. Foto 3, por favor. La respuesta fue: tiene la sugestión del vuelo, sugiere gracia, aspiración, vigor, acompañado de velocidad, de un espíritu de fuerza, potencia, belleza, precisamente como lo hacen los pájaros. Pero el nombre de la obra, su título, bueno, en realidad no significan nada. De alguna manera el juez se convenció de que la definición acerca de qué debía entenderse por arte estaba desactualizada y era, en rigor, obsoleta. En su sentencia del 26 de noviembre de 1928, el juez White escribió: ha aparecido algo llamado a una nueva escuela artística, cuyos exponentes intentan reflejar ideas abstractas antes que imitar objetos de la naturaleza. Nos gusten o no estas nuevas ideas y las escuelas que las representan, entendemos que el hecho de su existencia y su influencia sobre el mundo del arte, tal como lo reconocen los tribunales, deben ser tenidos en cuenta. Los casi 100 años transcurridos de que Brancusi concibió su Pájaro en el espacio, la comprensión del público y la crítica acerca de qué es una obra de arte y, en consecuencia, quién puede ser considerado un artista, ha adquirido mayor amplitud y mayor inclusión. ¿Cómo se reconoce qué es y qué no es una obra de arte? ¿El título adjudicado a una obra de arte sirve para interpretarla? ¿Es necesario que la obra de arte tenga un título para que adquiera significado? Y los abogados además nos preguntamos, ¿cómo puede haber normas, reglas, principios y decisiones sobre objetos, como las obras de arte, cuya mismísima definición carece de la claridad exigida por el derecho? Por lo demás, la naturaleza icónica e histórica de las obras de arte plantea cuestiones adicionales que afectan el derecho de propiedad y hasta pueden prohibir la celebración de contratos a su respecto. El derecho del arte, o al menos las normas positivas referidas a las obras de arte, cruzan todas las ramas del derecho. El derecho constitucional, por ejemplo, cuando se discute por qué el Estado puede privar al propietario del derecho a vender un bien mueble que ha estado en su patrimonio durante generaciones, como ocurre con los artefactos precolombinos. Foto 4, por favor. El derecho civil, con su régimen de nulidades basadas algunas en el error esencial, según los artículos 265 y siguientes de nuestro Código Civil y Comercial. Esto es, un error referido a la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. Y además, reconocible por el destinatario. Y cuando semejante reconocibilidad pudo haber derivado de la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Intersecta también el derecho del arte al derecho sucesorio, cuando éste somete a las obras de arte a un régimen patrimonial particular. Pues si fueron creadas y han sido concluidas, serán bienes propios y nunca gananciales, según el discutible e imperfecto artículo 464 del Código Civil y Comercial. Por lo que Schubert y su Sinfonía Inconclusa, foto 5, por favor. O Gilbert Stuart y su retrato de George Washington, foto 6, por favor. O cualquier esbozo como este de Goya, foto 7, por favor, quedarían al margen del régimen.
El derecho comercial, cuando bajo el llamado derecho moral el vendedor conserva un cierto poder o control sobre la cosa vendida para impedir su modificación o mutilación. Y a pesar de la existencia de ese derecho moral, los murales de artistas argentinos en Tecnópolis y el aeropuerto de Ezeiza han sido mutilados más allá de todo rescate posible. Ese derecho moral, en el caso Wawelczuk, permitió que una artista fuera indemnizada por la destrucción de su mural que decoraba una iglesia ortodoxa en el barrio de San Telmo. La defensa sostuvo erróneamente que Wawelczuk no había inventado la última cena. Debería hacerse también una mención al cruce del derecho del arte con los derechos reales. Cuando a bienes que por lo general son muebles, se les aplican normas que sin embargo no llegan a convertirlos del todo en bienes muebles registrables. Obviamente el derecho comercial vuelve a quedar involucrado cuando se reflexiona acerca de la importancia excepcional que conceptos tales como el valor, la autenticidad, la rareza y la proveniencia tienen para la obra de arte cuando es el objeto de una compraventa. Por eso, las normas del Código Civil y Comercial que obligan al saneamiento por evicción o vicios ocultos a todo transmitente de bienes muebles a título oneroso tienen un efecto peculiar en el ámbito del derecho del arte. Hasta el propio concepto de vicio oculto se encuentra incómodo en este campo. En efecto, ¿es la falsificación un vicio oculto? ¿Puede la definición legal de vicio oculto ser aplicable a una obra de arte? Me refiero a la definición de los defectos que hacen a la cosa, y cito, impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad. Porque, ¿cuál es el destino o la utilidad de una obra de arte? ¿Es un vicio oculto la falta de una proveniencia correctamente documentada? Volvamos por un instante a la palabra falsificación. No es el único término duro o descalificatorio en este campo de estudio. ¿Qué hay del plagio y de la copia, entonces? Todos estos términos, falsificación, copia y plagio, se encuentran hoy en entredicho ante conceptos tales como la deriva semántica, de la que habla Jacques Derrida. Luego de los excursos anteriores, volvamos a las normas civiles, para no olvidar las que disponen que la supresión y la disminución de la responsabilidad por saneamiento se tienen por no convenidas cuando el enajenante conoció o debió conocer el peligro de evicción o la existencia de vicios, o cuando actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad. Pero ¿qué sucede cuando la atribución correcta de una obra de arte ocurre siglos después de su creación? En Italia, un comentarista ha generado enorme debate al sostener que el plazo para alegar la nulidad de la compraventa de una obra de arte corre a partir de que el error es conocido. Menciono como ejemplo la autenticidad de las dos obras de Rembrandt, fotos 8 y luego 9, por favor. Creadas en el 1600 y que el Mauritshuis compró en 1891 y 1892 y que están en duda desde enero de 2019. ¿Se podrán anular aquellas compraventas más de 100 años después de realizadas? ¿Pero la autenticidad no es acaso un tema opinable? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Salvator Mundi fue considerado un auténtico Da Vinci? Por otra parte, ¿quién otorga autoridad al certificador? El derecho impositivo tiene también sus contactos, a veces demasiado violentos, con el arte. Y como lo experimentó Brancusi, el derecho aduanero también tiene algo para decir. No podemos olvidar al derecho internacional. ¿Fue legítima la compra de los mármoles del friso del Partenón, esculpidos por Fidias? Foto 10, por favor. Hecha por Lord Elgin entre 1801 y 1812 a la potencia extranjera que en ese momento ocupaba Grecia. Para colmo, ese grupo de normas dispersas e inorgánicas que integran el derecho del arte se aplica, como dije antes, a bienes muebles y a veces a inmuebles,
como el caso del llamado land art, fotos 11 y 12 luego. El arte que usa nuestro planeta como soporte. Esas definiciones y entidades, como dije, están en entredicho. Pero no han sido los juristas ni los legisladores quienes lo han hecho, sino los propios artistas. Cuando en 1913 Marcel Duchamp propuso que una rueda de bicicleta invertida, foto 13 por favor, apoyada sobre una base de metal o en rigor cualquier otro objeto de uso cotidiano, por el solo hecho de ser seleccionada por un artista y con mínima o ninguna intervención de su parte se convertía en una obra de arte, no solo produjo una revolución cultural profunda, cuyas consecuencias seguimos tolerando, aceptando o sufriendo, según el gusto de cada uno, sino que subvirtió el soporte fáctico sobre el que se apoyan las normas legales referidas al arte. En un editorial publicado en 1917 en defensa de Duchamp, cuyo intento de presentar un mingitorio invertido en una muestra en Nueva York fue rechazado, foto 14, por favor, se escribió que si el artista hizo o no el urinal con sus manos no tiene importancia. Él la eligió como obra de arte. Tomó un objeto cotidiano y ordinario y lo colocó de manera tal que su significación utilitaria desapareció bajo un nuevo título y un nuevo punto de vista. Creó así un nuevo pensamiento en torno a ese objeto. Ese fue el legado más importante de Duchamp. Hacernos entender que una experiencia artística no basta con estimularnos visualmente, sino que también debe estimular y provocar nuestro pensamiento, y que el arte es lo que se denomina arte. O, como dice Marta Minujín, foto 15, por favor, arte es lo que el artista dice que es arte. Convendrán conmigo que de esta circularidad tautológica a la filosofía hay apenas un paso brevísimo que con frecuencia los abogados nos vemos obligados a franquear. Para dar una vuelta de tuerca adicional acerca del derecho del arte, cabe agregar que el objeto de ese derecho tampoco es unívoco o unidimensional. ¿Alcanza solo a la obra de arte? ¿O también su proceso creativo está o debe estar alcanzado por las normas jurídicas? Esto nos lleva de la mano a cuestiones tales como la censura o la libertad de opinión, otra vez de naturaleza constitucional. Fotos 16, fotos 17, por favor. La crítica a personas o ideas reflejadas en una obra de arte ¿está alcanzada por las normas referidas a la libertad de expresar libremente las ideas? Para empezar por alguna parte a asir estos conceptos inasibles, podríamos tomarnos de la Ley de Propiedad Intelectual 11.723 o de los tratados sobre propiedad intelectual de los que la Argentina es parte. Al hacerlo, entro descaradamente en el área de la propiedad intelectual, rama del derecho que tiene conspicuos estudiosos y expertos en la materia como Pablo Palazzi, aquí presente, quien seguramente escucha atónito las barbaridades que me permito enunciar. Demasiado tarde para lágrimas, como el título de un famoso filme de 1949. En este punto creo necesario aclarar que las principales normas rectoras del derecho del arte son bastante uniformes a lo largo y lo ancho del mundo. Además, si bien muchas son de fuente nacional, hay numerosas de alcance extra o supranacional, pues son varios los tratados y acuerdos internacionales vinculados con el tráfico y la comercialización de obras de arte. Las normas de propiedad intelectual de casi todos los países del mundo contienen un concepto de importancia trascendental para el derecho del arte, cual es el de la diferencia entre la idea y el soporte que la contiene o refleja. En el caso argentino debe repararse en que la Constitución, aún antes que la Ley de Propiedad Intelectual, tiene una referencia quizá algo genérica al derecho de los artistas. En efecto, su artículo 17 reconoce un derecho de propiedad especial y exclusivo de todo autor sobre su obra, aun cuando ésta sea inmaterial. Es especial ese derecho porque está limitado en el tiempo.
La Constitución establece que existe, cito, por el término que le acuerde la ley. Fin de la cita. Del juego de la Constitución y la ley de propiedad intelectual, resulta que el derecho del artista recae sobre un bien inmaterial, nacido en el momento de creación de la obra. Es un derecho que no se adquiere por ninguna de las formas de adquisición previstas para el dominio de las cosas: apropiación, especificación, tradición, prescripción, etcétera, sino solo a través de la creación intelectual o artística. Además, este derecho peculiar tiene duración limitada y acarrea consigo la noción de derecho moral que no existe en el derecho común de dominio. El principio según el cual el derecho del autor recae sobre un concepto inmaterial tiene numerosas consecuencias prácticas. Si el artista se desprende de una obra de arte, solo se desprende de su soporte físico, pero no de su derecho intelectual sobre su creación inmaterial. Por eso, salvo convención en contrario, si alguien compra una obra plástica a un artista, en rigor solo adquiere el soporte físico de la obra, pero no tiene derecho alguno sobre la imagen. El artículo 54 de la Ley de Propiedad Intelectual Argentina establece expresamente este principio: la enajenación o cesión de una obra pictórica, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción. Este principio es idéntico al que rige, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la doctrina señala que la compraventa de la obra de arte no implica la adquisición del derecho de autor consiguiente, aún en contra de la regla habitual del common law. Sirven de ilustración de lo que acabo de señalar algunos casos jurisprudenciales argentinos como Engel contra Tarifario de 1999, donde se aclaró que la venta de fotografías no implicaba la cesión del derecho a reproducirlas. En el caso Ramírez contra Agea de 2006, se distinguió claramente entre el derecho que otorga la propiedad de una fotografía, absolutamente diferente del derecho que tiene el autor de esa fotografía. Pero el caso más significativo o más simpático en este campo es Medina Cámpora contra Porcelana Americana de 1993. Un señor Montaña contrató con el artista Medina Cámpora para que éste hiciera los retratos de los caballos de su propiedad. Foto 18, por favor. Con esos retratos, Montaña encargó a Porcelana Americana la confección de un juego de vajilla. La empresa, con permiso de Montaña, fabricó varios juegos adicionales y los vendió a terceros. Medina Cámpora demandó a Montaña y a Porcelana Americana. En primera instancia, el juez rechazó la demanda porque, según él, la relación contractual entre el artista y el comitente había concluido con la entrega de los retratos. La Cámara revocó esa decisión, porque si bien era cierto que el vínculo contractual había concluido, Montaña no tenía disponibilidad alguna sobre los derechos intelectuales del artista, que eran ajenos a lo pactado. La sentencia reconoció esa peculiar y significativa relación entre el individuo y su creación. A pesar del contrato, Medina Cámpora no había cedido los derechos de explotación sobre su obra, porque, con cita de Satanowski, lo intelectual no es accesorio de lo material, sino al revés. En estos casos no se enajena la idea que inspira la obra de arte, sino su soporte. La sentencia condenó no solo a Porcelana Americana, sino también al señor Montaña, comitente de la obra de arte, por su obrar negligente en la custodia de los derechos del artista. ¿Pero dónde termina ese derecho del artista? ¿Puede éste negarse a que el adquirente de una de sus obras de arte la exhiba? En el caso Chagall, resuelto en Buenos Aires y planteado a raíz de una exposición de obras de ese artista en el Museo Nacional de Bellas Artes en junio de 1993, foto 19, por favor, se distinguió entre el derecho a reproducir una obra de arte del derecho a exhibirla, por cuanto este fue definido como parte del ejercicio regular del derecho de propiedad. La exposición de una obra de arte, se dijo, es el goce que le es íncito a la naturaleza de este género de creaciones. En la sentencia se resaltó que solo la legislación española trae una solución explícita a este punto,
cuando establece que el autor puede reservarse expresamente el derecho a exponer públicamente su obra si así lo pacta. La legislación peruana, también mencionada en el fallo, incluye ese principio pero expresado de otro modo, más positivo. La enajenación de la obra de arte confiere al adquirente el derecho a exponerla públicamente. Aquí caben algunas acotaciones o excursos de naturaleza secundaria pero relevante. Salvo alguna motivación subjetiva, todo artista se verá encantado de que alguna de sus obras sea expuesta en un museo, y más aún en un museo público. Foto 20, por favor. Estas instituciones tienen un papel trascendente en el arte por su función docente, consagratoria y disciplinatoria, por su papel de institucionalización del canon artístico en un momento dado de tiempo y lugar, y más recientemente por el ingreso del concepto de colonialismo cultural en la apreciación colectiva del arte. La nueva cultura de la cancelación o call-out culture ha hecho que en varios países, aún algunos de los que llamaríamos muy civilizados, se hayan destruido o mutilado obras de arte, sobre todo esculturas. Foto 21, por favor. Consecuencia de una polarización ideológica y no de un cambio generalizado de la opinión pública. Cuesta un enorme esfuerzo interpretativo distinguir la diferencia entre la cultura de la cancelación desatada el año pasado a partir de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, lo que llevó a la destrucción de más de 200 esculturas de Colón, Junípero Serra y Jefferson, foto 22, por favor, y la de los talibanes que destruyeron las esculturas de Buda en Bamiyan en el 2001, que databan del siglo VI. Foto 23, por favor. Estas cuestiones otra vez nos llevan a reflexionar sobre política cultural y hasta quizá acerca de la cultura política de un pueblo determinado. La llamada museificación es vista como parte del proceso de institucionalización de ciertas manifestaciones del arte. Por eso Banksy, el artista favorito de la doctora Medina, foto 24, por favor, se opone rotundamente a ella, así como también se opuso a la existencia de su derecho de autor sobre sus propias obras, hasta que cayó en la cuenta que eso era profundamente perjudicial para él, no solo en términos económicos, sino de prestigio artístico. La excepción a la regla del prestigio y canonización dados por los museos podría darse en el caso de una muestra dedicada a obras de arte juzgadas negativamente, como podría ser una muestra de arte feo, por ejemplo. No nos sorprendamos. En Múnich, entre el 19 de julio y el 30 de noviembre de 1937, hubo una muestra hasta cierto punto oficial del llamado Entartete Kunst, el arte maldito, en la que se exhibieron 650 piezas confiscadas de museos públicos y privados de Alemania. Fotos 25 y luego foto 26, por favor. Era arte maldito porque no coincidía con el gusto estético de quienes detentaban el poder, o maldito por la raza o creencia religiosa del artista. Lo mismo daba. Es difícil imaginarse en aquellas circunstancias un debate acerca del derecho a exhibir esas obras sin el permiso de sus respectivos autores. Pero una muestra de arte de título derogatorio o insultante para el artista no es algo inconcebible. Aquí el derecho del arte se encontraría con el derecho penal. Volviendo al caso Chagall, otra acotación también subjetiva. Quien objetó no recibir una participación en los beneficios económicos de la muestra no fue el artista, que había muerto años antes, en 1985, sino sus derechohabientes. Dejemos de lado la valoración moral de su conducta, pero vale una aclaración también valiosa en este contexto de valoración de hechos estéticos. Los organizadores de la muestra, el Seminario Rabínico Latinoamericano y la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes perdieron dinero con esa exposición en la Argentina. Este aspecto debe abrir la puerta acerca de los serios problemas de política cultural en la Argentina.
La sentencia en el caso Chagall sí hizo lugar al reclamo derivado de la reproducción no autorizada de las imágenes de las obras del artista en postales, afiches y carteles que se vendían en el museo. Para esta actividad se debió haber contado con el permiso de los derechohabientes del artista. El derecho de los derechohabientes de Chagall o de cualquier otro artista a oponerse a la reproducción de las obras del artista está sujeto a un plazo de caducidad. Por lo general, el plazo, tratándose de obras pictóricas y literarias, es de 70 años. Vencido el plazo, las obras caen en el dominio público. En la Argentina, uno de los poquísimos países donde esto ocurre, ese dominio público es oneroso. Foto 27, por favor. Esto significa que la reproducción no requiere permiso, pero exige el pago de un canon que en la Argentina se destina al Fondo Nacional de las Artes. No me voy a detener en este punto que requeriría una disertación a su respecto. Pero si vencido el plazo las obras caen en el dominio público, ¿por qué no se pueden tomar fotos de la Capilla Sixtina, por ejemplo? Ya que el dominio privado de Miguel Ángel ha seguramente caducado. Hay razones técnicas y legales. Estas últimas están fundadas en el hecho de que en 1980 el Estado de la Ciudad del Vaticano cedió onerosamente el derecho a tomar fotografías de los murales de Miguel Ángel a Nippon Television Network de Japón, a cambio de los fondos necesarios para la restauración de la capilla llevada a cabo durante 20 largos años. Foto 28, por favor. En rigor, el contrato establece la prohibición de tomar fotografías a los fotógrafos profesionales, no a los aficionados, durante los primeros 4 años de concluida la restauración. Como esta se hizo en etapas, durante un tiempo hubo sectores liberados donde los fotógrafos profesionales podían tomar fotos y otros en los que no. Finalmente, las razones legales se mezclaron con las razones técnicas, basadas en el hecho de que las luces de los flashes producen daños a las imágenes, y hoy día la práctica, pero no el derecho, impiden fotografiar el techo de la Capilla Sixtina. Volvamos al caso de los retratos de los caballos encargados por el señor Montaña. En ese caso existió un contrato verbal de locación de obra para que Medina Cámpora creara una obra de arte. También existió un contrato semejante entre Miguel Ángel y el Papa Sixto IV, de allí el adjetivo Sixtina, fechado en 1508. Un contrato de esta naturaleza, una locación de servicios, es el que siempre sirve de ejemplo en las facultades de Derecho para explicar que es una obligación intuitu personae, es decir, aquella donde la figura de un deudor particular no puede ser sustituida por ningún otro. Podríamos pasar revista a otros tipos de contratos habituales en este campo, como el del artista o coleccionista con el galerista, que puede revestir tipologías diferentes, desde la simple consignación por la cual aquellos entregan sus obras de arte para la venta, o en un estadio más complejo, el contrato de agencia o representación, bajo el cual el galerista se compromete a ejecutar una amplia variedad de prestaciones en favor de un artista determinado. En los Estados Unidos hay varios casos demostrativos de los conflictos susceptibles de generarse cuando estas obligaciones no constan por escrito. 2 de ellos son relevantes. Foto 29, por favor. Dado el enorme valor adquirido por la obra de los artistas involucrados, los referidos a la obra de Georgia O'Keeffe, que es el que estamos mirando, y a la de Jean-Michel Basquiat, foto 30, por favor, donde a la muerte de los respectivos artistas, los administradores de las sucesiones exigieron la devolución de las obras a la venta cuando aún el galerista no había recuperado los costos de promoción. Además, la promesa hecha por el artista de designar a su galerista como albacea ha encontrado serias dificultades legales. He tratado quizá vanamente de mencionar muchas cuestiones y dilemas que atenazan al mundo del arte y del derecho que lo ampara, y de la filosofía que cubre a ambos. Quedan sin duda numerosas cuestiones por mencionar. Una de ellas es la reciente locura de los NFT,
o tokens no fungibles. Que han llevado las obras de arte encerradas en clave en el blockchain a precios siderales. ¿Pero son un arte nuevo o tan solo una nueva manera de invertir en arte? ¿Existe el criptoarte? Otra cuestión ya mencionada al pasar es la de la homologación de la obra de arte como tal a través de atribuciones, certificaciones y catalogaciones. Acoto, para mostrar el interés legal de la cuestión, que la Fundación Andy Warhol, que desde 1995 hasta 2012 certificaba la obra de ese artista con hasta un 20% de rechazos, fue demandada 10 veces en 15 años por coleccionistas mortificados, hasta que decidió cerrar. Los 10 millones de dólares dedicados a satisfacer honorarios legales la apartaban de su misión específica. La fundación ganó todos esos pleitos, pero Joel Wax, su presidente, dijo que prefería dedicar esa suma a los artistas y no a sus abogados. Podemos conversar sobre estos temas en alguna futura ocasión. Todos ellos tienen su miga y su magia, ese atractivo misterioso que el arte sabe dar a nuestras vidas. Para cerrar, quisiera hacer referencia a un romántico episodio, en todas las acepciones de ese adjetivo, que llevó a la creación de un instituto propio e inusual del derecho del arte, que es el controvertido droit de suite, o el derecho de participación en el beneficio del autor de una obra de arte original, como lo llama el derecho español, o diritto di seguito en el derecho italiano. Foto 31, por favor. Fíjense en la imagen. Es una obra de arte de Jean-Louis Forain titulada En la casa de remates. Empobrecidos, los herederos de un artista observan azorados los precios a los que se venden las obras de papá. El episodio descrito en esa imagen ocurrió en la realidad. Mientras la hija de Jean-François Millet vendía flores en la calle, una obra de su padre, Angelus, foto 32 por favor, se vendía en 100.000 francos. Ello llevó a un fascinante debate, no solo jurídico, acerca del derecho de los herederos de los artistas a percibir un porcentaje del precio de venta en las sucesivas compraventas de una obra de arte. Eso llevó a que Francia incluyera el droit de suite en los artículos 2279 y 2280 de su Código Civil. También lo está en la Ley Española de Propiedad Intelectual y en una directiva de la Unión Europea obligatoria para todos los países de la eurozona. Más aún, la Convención de Berna, de la que la Argentina es parte, también lo contempla, pero lo sujeta a la sanción de una ley local en cada país de la Unión de Berna. Queda, como dije, una enormidad de temas sobre los que podríamos hacer acotaciones y comentarios. Es propio de la naturaleza del arte empujar los límites y las fronteras. Ya no existe más la belleza por la belleza misma. El arte hoy es provocación, cuestionamiento y hasta militancia. Pero como a mí hay que pedirme que me calle y no que hable, soy consciente de que la paciencia y la tolerancia de este amable auditorio tienen un límite y estoy seguro de haberlo rebasado. Muchas gracias por la invitación y por la atención. Muchísimas gracias, Javier, por tu excelente exposición y para nada has agotado tu tiempo y nos has dejado a todos con muchísimas ganas de seguirte escuchando. Al menos a mí, estoy seguro que este sentimiento es compartido por todos. Así que, bueno, dos cuestiones. En realidad, estoy teniendo graves problemas con internet, entonces le pido al doctor Pedro Erasturi que dirija el debate porque mi señal es muy inestable. Y dejo abierta el debate, o mejor dicho, a todos aquellos que quieren hacerle alguna pregunta al doctor Negri, que nos ha dejado, insisto, con ganas de seguirlo escuchando y que ha insinuado ciertos temas y ha prometido seguir hablando sobre ellos.
Acá lo tenemos al doctor Folchi como primera orador. Les pido que se vayan anotando en el chat. E insisto, Pedro, por favor, dirigí tú el debate. Y cómo no, Graciela. Sí, les pido que por favor se vayan anotando en el chat, así podemos ordenar el debate. Osvaldo también. El doctor Reutemann pidió también la palabra. ¿Quién? Reutemann. Reutemann. Bueno, vamos a... Bueno, adelante, doctor Folchi. Gracias, Pedro. Muy calurosa felicitación a Juan Javier por la excelente charla que nos ha brindado. Y me ha dejado una inquietud importante, unido a una pregunta, y es el libro que mencionó al comienzo de la exposición. Desconozco su existencia y quería preguntarte, Juan Javier, dos cosas. Primero, ¿el libro se puede conseguir en Buenos Aires? Segundo, dentro del contenido de tantas páginas, ¿hay algo vinculado o se dedica a alguna parte al arte musical? Te lo pregunto porque creo que sabes que soy melómano desde mi infancia y entonces me interesa saberlo. Gracias, Mario, por la pregunta. Que yo sepa, ese tratado no está en venta en Buenos Aires. Es un tratado, como dije, de 2.200 páginas, dedicado básicamente al enfoque que el derecho anglosajón tiene sobre el derecho del arte. En general, la poca literatura que hay específica sobre el derecho del arte consiste en capítulos de libros de propiedad intelectual. Nos está escuchando mi amigo Andrea Ligi, abogado de Roma, que me ha visto volver cargado de libros desde Roma a Buenos Aires, con enormes quejas de mi mujer al respecto. Pero no, que yo conozca, no hay ningún tratado o libro en castellano publicado en la Argentina sobre el tema. En España se publica anualmente el Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte, publicado por la Fundación Uría, que recopila trabajos sobre estos temas. El tratado de Lerner no contiene referencia alguna a la música, porque en la jerga el derecho del arte parece estar limitado a las artes plásticas y no a las artes que manejaban las musas. Es lo que me imaginaba. Muchas gracias. Adelante, doctor Reutemann. Muchas gracias, felicitaciones, Javier, excelente. Quiero traer un tema que Javier mencionó y que es muy importante, si no va a dar otra conferencia que algún día nos ilustre sobre esto, y es el canon que se percibe por el Fondo Nacional de las Artes en nuestro país con las obras que se ha producido la caducidad de los derechohabientes para percibir derechos. Javier es director del Fondo Nacional de las Artes y alguna vez me ha comentado la suma importante que se recoge a través de estos derechos indirectos, ¿no? Directos, con motivo de la reproducción de las obras de arte, y eso facilita los préstamos y todas las contribuciones que se hacen a través del fondo para que los artistas argentinos puedan subsistir o puedan producir sus obras. Así que me parece que es un tema importante, lo soslayó Javier como señalando que es tema de otra conferencia, pero si eso tuviera una mayor difusión, y este es el objetivo de mi observación, todos aquellos que estén en conocimiento de la existencia de esta norma podrían perfectamente denunciar ante el Fondo Nacional de las Artes una apropiación indebida, una reproducción indebida de una obra, como ese caso del Dulce que señaló él, o otras que son específicamente pósters, remeras, etcétera, y contribuir, ayudar a que el fondo pueda percibir ese cambio. Horacio, déjame hacer 4 o 5 observaciones al pie de página. Yo ya no soy más director del fondo, con el cambio de gobierno fui desplazado del cargo. Está entre nosotros también otro exdirector del fondo, que es el ingeniero Ubaldo Aguirre.
La otra anotación que quería hacer, es cierto, el fondo percibe cánones, pero podrían ser mucho más altos si hubiera una política más agresiva de puesta en vigor de las normas que protegen al fondo. La idea del fondo, y lo menciono porque sirve de homenaje a quienes lo inventaron, es de dos grandes argentinos. Uno es Victorio Ocampo y el otro es Adalbert Krieger Bacena, que era ministro en 1958 cuando el fondo fue creado. La UNESCO ha sugerido a sus países miembros la adopción de un esquema similar al del fondo entre esos países, pero no ha habido demasiado éxito al respecto. Pero es una idea que tiene una filosofía interesante, y es que los artistas del pasado, es decir, aquellos cuya obra ya cayó en el dominio público, financien a los artistas del presente. El fondo es una entidad financiera, tanto es así que, de acuerdo a la ley de su creación, su vicepresidente es designado por el Banco Central de la República Argentina. Bueno, quiero ahora el tema sobre el que yo quería hacer una observación. Otro tema que también planteó al pasar Javier y que me parece muy importante es la relación que existe entre la libertad de expresión y la obra de arte. Trajo el ejemplo de un hecho que fue escandaloso en la ciudad de Buenos Aires, que son las dos obras de León Ferrari que se exhibían en una muestra en el Centro Cultural Recoleta y que generaron un barullo enorme. Las obras a mí me parecieron ofensivas, realmente eran ofensivas hacia la confesión católica, por toda la connotación. Y esto generó un recurso de amparo, no me acuerdo si fue un galerista el que lo planteó o una persona particular, y terminó en un fallo en el que se respetó la libertad de expresión. Y yo creo que eso también de alguna manera está vinculado a otra de las obras, que creo que la de Bastiat, que después refirió Javier. Y me parece que es muy importante tener en claro que el artista puede expresar lo que quiere, que hay libertad para poder publicar sus ideas, es decir, la exhibición de la obra, y en todo caso, si eso generara algún daño o una infracción a una norma del derecho penal, habrá una sanción posterior, de la misma forma que la publicación libre de las ideas por la prensa. Lo que sí recuerdo, yo tengo muy vago cómo fue el incidente, me parece que fue Gutiérrez Saldívar el que planteó el amparo. Pero al margen de eso, lo que me interesa es conocer la opinión de Javier a este respecto, porque creo que es muy importante. Los artistas de alguna manera son los que anticipan los cambios, los que critican las cosas que no nos gustan. Y este fue un ejemplo paradigmático, creo que el único que existió en nuestro país, por lo menos llevados a los estrados judiciales. Horacio, no fue Gutiérrez Saldívar quien interpuso el amparo. No me acuerdo quién, pero no fue él. Hay un fenómeno que se llama el efecto Streisand, por Bárbara Streisand. Perdón, Javier, disculpen, es la Asociación Cristo Rey, se llama. Claro, de la cual Ignacio, ustedes creo que no tiene nada que ver con ella. Quien interpuso el recurso de amparo. Claro. Hay un efecto llamado efecto Streisand, por Bárbara Streisand, la actriz y cantante. Ella se quejó de que había algunos vuelos de helicópteros sobre su casa en la costa californiana que afectaban su privacidad. Hizo una denuncia bastante ruidosa y a partir de ese momento, en lugar de reducirse los vuelos, aumentaron considerablemente. Eso se llama el efecto Streisand. Yo creo que si la exposición de León Ferrari hubiera tenido la publicidad que habitualmente tienen las muestras de arte en Buenos Aires, habría ido una cantidad normal de gente a las cuales le habrá gustado o no lo que veía. Pero a raíz de las denuncias que se hicieron, la cantidad de gente se triplicó o cuadruplicó, con lo cual la consecuencia fue peor que la causa. Yo creo que hay que darle al arte el lugar que el arte tiene y a las creencias personales el lugar que las creencias personales tienen. El delito de injurias o calumnias o como se llame bajo el derecho penal tiene sus propias reglas y será un juez, como vos bien dijiste, Horacio, quien las deba aplicar.
pero convertir al arte en un tema de debate, bueno, eso es natural del arte. Me parece que hay una línea de distinción que honestamente no sé dónde está, ni no sé dónde pasa. Y creo que es una línea movible que va cambiando de acuerdo a la percepción colectiva que tenemos todos nosotros sobre qué es arte en un momento determinado. Yo preferiría no mezclar las cosas. Yo sé que León Ferrari es un artista provocativo, o era un artista provocativo, y si voy a ver las cosas de León Ferrari, voy porque hay cosas de él que me gustan mucho y sé que hay otras que me ofenden, pero de ahí a hacer un escándalo público me parece que hay una distancia muy grande. Reconozco que es un tema muy complicado, con muchas aristas. Hay en Estados Unidos quienes han dicho que quemar una bandera americana es una performance, con lo cual es una especie de acto artístico que debe estar de alguna manera bendecido o observado benévolamente por la crítica, y hay quienes han dicho que eso es un atentado contra las normas que rigen los símbolos nacionales. Es una cuestión debatida, una cuestión complicada de resolver. Creo que hay que atenerse a las circunstancias de cada caso, y creo que más o menos todos sabemos qué esperar en ciertos lugares de ciertos artistas o de ciertos llamados artistas, y a veces no deberíamos sorprendernos de cosas que sabemos que van a ocurrir, nos guste o no nos guste. Sé que el tema es polémico, así que pido excusas si estoy mortificando a alguien con mi opinión. Muchas gracias, Horacio. Y Gracias, Javier, muy bien. a la mesa por tu nominación, que ya la adelantó Graciela. Y ahora le toca el turno a Pablo Palazzi. Pablo. Sí, gracias Javier, es solo para felicitarte que me encantó la charla y bueno, como la otra vez estuvo muy buena y siento que podrías haber hablado mucho más porque queda mucho más para decir, así que no lástima que estemos limitados por el tiempo horario, pero siempre estos temas son muy interesantes. Con respecto al dominio público pagante y Fondo Nacional de las Artes, siempre tengo una, no sé, vos fuiste director y sabes mucho del tema. Yo, como estudié en Estados Unidos, vi que el dominio público en Estados Unidos es bastante absoluto, ¿no? Y hay como, de hecho, hasta tiene hay una tensión constitucional, como que puedes usar las obras, hasta se litigó el tema de la extensión del plazo, porque en un caso que se litigó en Estados Unidos que llegó a la corte, porque mientras más plazo le dan las obras, menos las puedes reutilizar, y por el tema de la creación con lo que ya hay. Entonces, un poco siempre me chocó esto, el dominio público pagante, porque contradice la visión norteamericana del copyright como algo de que lo tenés, pero después vuelve, ¿no? Era un comentario, no sé qué tenés para decir respecto a eso. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el dominio público pagante en la Argentina no implica la prohibición de uso de la obra después de vencido el plazo del dominio privado. No hay que pedirle permiso a nadie para usar la obra, solo que hay que pagar un canon, que es un canon más alto, más bajo, es una cuestión de razonabilidad eventualmente del canon, pero no hay un problema de permiso. El Fondo Nacional de las Artes no permite la utilización de las obras que están en el dominio público, sino solamente cobra un canon por quien las quiere usar libremente. Es una cuestión, en definitiva, que no afecta el derecho de ese usuario, porque en definitiva este lo traspasa a los usuarios finales, a los consumidores finales. En el precio del dulce de membrillo debe haber unos 10 centavos seguramente que el fabricante aplica sobre el precio para cubrir el derecho de uso de la imagen de la Gioconda en la tapa en la lata de dulce de batata o de membrillo, según el caso. Es notable, entró la comparsita en el dominio público, no sé si este año o el año pasado, y claro, es una melodía que se usa muchísimo, por ejemplo, y el fondo ve allí una fuente de ingresos, que tampoco son ingresos que de los que el Estado se apropia, sino que debe destinarlos por ley a ciertos objetivos preestablecidos, con lo cual tampoco se puede argumentar que hay una gabela, son fondos de aplicación específica. El tema es discutido, mis amigos que se dedican al derecho fiscal objetan bastante esto. El cálculo que se ha hecho sobre, por ejemplo, cuánto paga cada usuario de televisión por cable, por aquellas películas que están en el dominio público, que tampoco son tantas, pero por las adaptaciones, por ejemplo,
La Cenicienta o La Bella Durmiente son obras que han sido adaptadas y readaptadas y vueltas a adaptar y son difundidas por sistemas de cable o de streaming y demás. El cálculo que se ha hecho es de milésimas de centavo por usuario, así que tampoco uno podría argumentar que se coloca una barrera de ingreso al público. Reconozco, sí, que puede haber dificultades constitucionales en Estados Unidos, pero la concepción del copyright, y esto lo sabés vos mucho mejor que yo, anglosajona es distinta a la concepción del derecho de autor, del derecho latino, ¿no es cierto? En Estados Unidos, y entro en uno de los temas que más me gustan a mí, el tema de los derechos morales, hasta que no se sancionó trabajosamente la ley de derechos de artistas visuales, el concepto de derecho moral en cabeza del artista costó muchísimo tiempo para que lograra algún tipo de reconocimiento. Los Estados Unidos se opusieron terminantemente a que un artista tuviera algún residuo sobre la obra de arte de la que se había desprendido como consecuencia de su autoría. Y reconozco que es consistente esa interpretación. El derecho moral reconocido por la ley americana está mucho mejor redactado que el nuestro porque exige que la obra de arte que se mutila tenga alguna relevancia artística. Esto ya tocamos en una conferencia anterior. Pero hay un choque de concepciones jurídicas entre el derecho de autor y el copyright, efectivamente. Clarísimo, gracias. Bueno, ahora... Creo que Julián de Diego tenía una pregunta, Pedro. ¿No? Perdón, Creo no te que Julián Sí. de Diego tenía una pregunta. Sí, ahora le tocaba al doctor de Diego, sí. Muchas gracias. Javier, felicitaciones por la exposición. Siempre deslumbra tu conocimiento sobre arte y me acuerdo de tu conferencia anterior sobre los famosos murales y todo lo que aprendimos desde aquella conferencia. Voy a ser un poco egoísta con mi pregunta porque tiene que ver con intereses que rozan lo personal. ¿Qué poder tiene, qué valor tiene, y alude a una parte de tu conferencia, el certificador? Nosotros tenemos una curiosidad en Argentina de que tenemos galeristas que tienen muy buenos antecedentes en general, que están certificando obras y que lo hacen por un plazo además, ¿no? Muy curioso, ¿no? Que una obra sea atribuida a un determinado pintor, por ejemplo, y que el galerista lo certifique por 5 años, ¿no? Si uno certifica la autenticidad de una obra, debería hacerlo sine die. ¿Qué te merece a vos, estimado Javier, el tema del valor de los certificantes? Porque además hay gente que se atribuye a sí mismo el poder de certificar y no sabemos en virtud de qué lo hace, ¿no? Es una pregunta fascinante, Julián. La hija de Figari lleva certificados tantas obras de su padre que al padre no le habría alcanzado su vida material para hacerlas. Es cierto, es cierto. Hay más Figaris de los que él pudo haber jamás pintado si hubiera comenzado a los 18 años hasta el final de sus días. Yo he llevado a pleito a certificadores que su única credencial evidenciable es un lazo de parentesco con el artista. Pero en cuanto a conocimientos técnicos y demás, son bastante frágiles. Es un tema en este momento muy en discusión. Habrás visto lo que mencioné sobre la Fundación Andy Warhol, que dejó de certificar porque los cuestionamientos legales eran constantes. Me parece que un galerista que certifica en realidad tiene un magnífico conflicto de intereses cuando lo hace. Él está obligado por ley, de todas maneras, a que lo que él vende como Petoruti sea un Petoruti. Agregarle la certificación no le agrega demasiado, porque es el vendedor y seguramente no podría decir lo contrario de lo que dice el certificado. Mucho más tranquilos estaríamos si, por ejemplo, como es el caso, la Fundación Petoruti certifica esa obra. Ahora, la Fundación Petoruti tiene
un tribunal certificador integrado por gente que no son empleados de la fundación, son independientes, que reciben una remuneración por su trabajo de certificación, pero no dependen de la fundación. La fundación tampoco es la que certifica, es el tribunal certificador de la fundación quien lo hace. Y eso es impecable. Por eso es que en materia de Petoruti, por ejemplo, en las obras de este artista que se venden en Estados Unidos o en Londres, de Christie's, etcétera, o Sotheby's, la certificación válida no es la del sobrino del artista, como circula por allí, sino de la Fundación Petoruti. Otro problema que yo toqué muy al pasar, lamentablemente, es el tema de los catálogos razonados, y es el catálogo hecho por, a veces, un galerista, por una empresa o por un experto, donde elenca o lista todas las obras de un artista determinado, pero la obra que queda afuera murió como tal. Con lo cual hay una tremenda responsabilidad. Yo tengo un trabajito publicado sobre esto, te lo puedo mandar. Se genera una tremenda responsabilidad porque obviamente aquel que queda afectado porque su obra no fue incluida tiene derecho a protestar, y a veces no fue incluida porque, por ejemplo, esa tenencia era oculta, era confidencial, etc. En la Argentina hay un famoso caso de un cuadro de Modigliani que el certificador de la época, hablo de los años 40, iba a venir a la Argentina y no pudo venir por el estallido de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y cuando este hombre hizo su catálogo razonado, Restellini obviamente no lo incluyó porque nunca lo pudo venir a revisar. Entonces, eso tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias a cierto punto de violaciones de derechos propios del coleccionista, que de pronto ve que su obra pasa a ser una especie de hijo pródigo o hijo de un dios menor, ¿no es cierto? El tema de las certificaciones es un tema muy interesante, muy debatido y que merece, creo, una revisión, porque el título de certificador, ¿quién lo otorga, no es cierto? Aquí hay algunos galeristas en la Argentina que se han especializado en algunos artistas, pero no venden obra de ese artista, que me parece a mí lo más sano, ¿no es cierto? Gracias, Javier. Osvaldo, querías hacer una pequeña pregunta, ¿no? Sí, quería hacer una pregunta y un comentario. Comentario primero y una pregunta directa a Javier. Javier, ¿me escuchás? Perfectamente, Osvaldo, y con afecto. Igualmente. El 19 de junio de hace muchos siglos se inauguró en Florencia la obra maestra de escultura de Michelangelo. Al día siguiente, según Galeano, un autor uruguayo que tal vez alguno haya leído, fue apedreada y abucheada, a tal punto que tuvieron que ponerle, cubriendo la desnudez, una placa de cobre en forma de parra para que pudiese seguir estando frente a la señoría. Ese mismo año fui a Hamburgo, donde me quedé mucho tiempo, como todos saben, o algunos saben. Y en el Museo de Arte Moderno de Hamburgo había una obra que consistía en un piso cuadrado, como los retratos que salimos, o rectangular, todo negro, con una mancha blanca en el medio. Y considerada ese año, porque lo leí en los diarios en Alemania, una obra de arte maravillosa, de arte moderno. Y ahora a mi pregunta a vos. De todos los criterios que has dado para que el derecho penal, el derecho impositivo, el derecho del artista, el derecho moral, vos, cuando te enfrentás a una obra de arte moderno, ¿cuál es tu propio criterio para valorarla? No que depende de la obra, porque eso es obvio, sino tu reacción. Eso es lo que me interesa más, Javier. Bueno, es casi una pregunta que me podría hacer mi terapista. No lo soy. Mi psicoanalista, pero la obra de arte me parece a mí que genera en el espectador una especie de, si me permitís la expresión, vibración espiritual, positiva o negativa, o excita dentro de uno alguna cuerda misteriosa, como podría ser la Magdalena de Proust en la literatura. Por eso las obras de arte no son obras de arte para todos.
no es un criterio de exclusión, lo estoy intentando decir, sino que no todo el mundo considera obra de arte la misma cosa, ni una misma cosa es obra de arte para todo el mundo. Y es razonable que así sea, porque todos tenemos percepciones subjetivas distintas. En una época, cuando no existía la fotografía, por ejemplo, quizás una de las grandes virtudes de la obra de arte era su capacidad de reproducir fielmente la realidad. Pero desde que existe la fotografía, eso ya no es un atributo necesario de la obra de arte, porque tenemos otros medios mecánicos que reproducen la realidad en un plano con mucha mayor fidelidad que la del pincel de un pintor. Entonces, ¿por qué seguimos consumiendo pintura? Porque deberíamos consumir solamente fotos. Y sin embargo seguimos consumiendo pintura porque de alguna manera lo que el pintor ha puesto sobre su soporte nos genera algún tipo de emoción. Y no solamente la emoción es por ver algo bello, algo lindo, sino puede ser por ver algo desagradable y algo horrible. Y hay muchos artistas que se dedican a producir unas escenas de shock. Hay un artista italiano, y no sé si Andrea Ligi sigue aquí, sí, está ahí, que colgó de un árbol en Milán una serie de muñecos de chicos que parecían haberse ahorcado, todos, Catalán se llama, que parecían colgar de un árbol como si se hubieran suicidado o hubieran sido ahorcados. Una cosa francamente chocante. ¿Es una obra de arte? Bueno, para mucha gente sí, para mucha otra gente no. Pero ese espectáculo del árbol lleno de cadáveres de chicos colgando de horcas, de alguna manera interpela al público y quizá haga reflexionar sobre ciertas cuestiones relevantes de la política, de la economía, de nuestro modo de ver la vida, etc. Y eso no por eso queda descalificado como obra de arte. Yo creo que el caso de Brancusi es muy significativo. Es decir, para los aduaneros era un utensilio de cocina, para otros una hélice de avión, y sin embargo el hombre había intentado reflejar de alguna manera la sensación que para él le produce un pájaro en vuelo. Bueno, a Brancusi le parecía eso, pero al aduanero le parecía que debía ser una especie de cuchara para revolver sopa. Es una pregunta muy difícil y de la cual estamos dando vueltas desde que el mundo es mundo. Las pinturas rupestres son sin duda un arte porque tienen una belleza intrínseca. En la cueva de las manos es fantásticamente bello lo que uno ve en esas paredes, pero nosotros no sabemos si eso era en el fondo una planilla de un censo de población, por ejemplo, o un mensaje a los cazadores: cuidado que los guanacos acá no entran. No lo sabemos, pero hoy lo consideramos como arte. Y es plásticamente muy lindo de ver, pero no sabemos si eso era arte cuando se lo concibió como tal. Es un concepto muy fluido, concepto muy difícil de aprender. Estamos dando vueltas alrededor de la definición de arte desde que el mundo es mundo, me parece a mí. Yo no sé si puedo contestar tu pregunta finalmente, Osvaldo. Yo me acuerdo de haber viajado con amigos y con parientes y haber visto obras, sobre todo en el MoMA, en Nueva York, y alguien decir: me están cargando. Y sí, a veces pensamos que nos están cargando, pero esa carga que nos echan no nos despierta ninguna reacción de ningún tipo en nuestra alma. Es decir, o la gente dice: esto lo podría hacer mi hijo. Claramente, pero no lo hace tu hijo, sino lo hace una persona que quiere transmitir algo. A vos te transmite una regresión a la infancia, pero a otros les dice: mira vos, este espacio vacío, esta línea tan suave en un fondo de este color, lo que me produce. No sé, es una pregunta de infinitas respuestas, Osvaldo. Muchísimas gracias, Juan Javier, te felicito nuevamente y que espero la oportunidad que presencialmente podamos en un almuerzo o personalmente en un cafecito hablar un largo rato contigo de este tema. Me encantaría, Osvaldo, vos sabés que es un placer para mí. Gracias. Bueno, el doctor Alfredo Vítola, entonces. Sí, Javier, me pareció espectacular y me agarro un poco de las cosas que dijiste hace un rato en las respuestas y lo último que dijiste. Una visión del arte no tanto desde la propiedad, sino desde el problema de la expresión. O sea, claramente el artista pretende transmitir una idea. Ahora, esa idea, que puede ser controversial,
puede estar sujeta a restricciones de modo, tiempo y lugar. O sea, claramente no la censura. El caso León Ferrari, el caso de la Virgen Abortera hace 2 años. Ahora sí, el lugar también puede ser objeto de alguna cuestión o el modo. O sea, el tema, o sea, la quema de la bandera que vos acabas de señalar, ha habido un fallo del Tribunal Constitucional de España hace poco más de un mes sobre este tema, ¿no? El arte como expresión y la relación con la libertad de expresión y las restricciones que puede recibir la expresión. ¿Qué reflexión te plantea eso? Te digo, por ejemplo, en el caso de los colgados que decías recién, ¿no? Yo puedo decir, a ver, puede ser arte, pero ¿por qué tengo yo que someterme a la agresión que me puede significar tener que ver eso? Si Bueno, tengo que pasar por un lugar verlo. público, ¿no? Siempre podés girar la cabeza y mirar para otro lado. Yo creo que yo soy un liberal a ultranza de la escuela manchesteriana y creo sobre todo en la libertad. Y si hay algo que no me gusta, pues lo dejo de lado, no lo miro, no participo, no lo contesto, no lo leo, no lo voy a ver al cine. Practico una cierta religión, pero hay películas que no voy a ver. Yo no fui a ver La Pasión de Cristo, por ejemplo, porque no me gustan esas cosas. No me gusta la violencia expresada de esa forma. Más allá de quien fuera, ¿no es cierto?, la persona que sufre esa violencia, no me gusta presenciar la violencia. Pero eso no me hace abjurar de ningún principio religioso en lo que creo. Ciertas manifestaciones de ciertos episodios no me gustan. La obra de Catalán, de los chicos colgando del árbol, seguramente me parece muy interesante desde el punto de vista exploratorio de la reacción que Catalán intenta producir en el auditorio. No es una obra que me guste. Quizá la respuesta más fácil es, no la tendría en mi casa. Pero esa respuesta está viciada de un punto de vista decorativista. Es decir, yo tengo en mi casa aquello que decora mi casa, no aquello que produce repulsión a los visitantes o a mis hijos o a mi mujer. Trato de tener un arte agradable. Y acá entramos en la definición o una bifurcación de caminos entre el arte en general y el arte decorativo, ¿no es cierto? Hay pintores que hacen pintura decorativa y queda muy bonito y les voy a dar 2 o 3 ejemplos, por ejemplo. Hace unos años había un pintor argentino que se llama Jürgen, que era sumamente popular con sus dibujos o cuadros o imágenes de chicos con cara llorosa. Después hubo otro pintor que se llama Héctor Borla, que pintaba señoras con una distorsión óptica, que sus manos o alguna parte de su cuerpo parecía sumamente más grande comparado con el resto del cuerpo. Esos pintores pasaron de largo, porque era pintura puramente decorativa, que intentaba... hoy día está pasando con Perezelis, por ejemplo. La gente se cansó de ver siempre la misma cosa. ¿Por qué? Porque el arte produce novedad y la repetición de la novedad produce hartazgo. Fíjense, los gordos de Botero, de alguna manera ya los vimos, ya está, ya pasó, ya fue. Los pintores clásicos, en cambio, en cada obra nos ofrecen una novedad de perspectiva, de color, de composición. Esa es la diferencia entre aquello que se convierte clásico en el tiempo y aquello que sigue de largo. Y la diferencia que hay entre un disco que mis hijos o nietos silban hoy y Schubert, por ejemplo, ¿no es cierto? Schubert seguirá viviendo y perviviendo, y en cambio algún motivo de Ilya Kuriaki desaparecerá en poco tiempo. No sé, hay una cantidad enorme de cuestiones filosóficas, por eso dije que íbamos por un camino paralelo al de la filosofía y no sé cuál es la colectora de cuál. Porque muchas de estas cuestiones merecen análisis mucho más profundo del que yo puedo hacer. Fíjense que el concepto de copia o el concepto de inspiración hoy día está bajo fuego. Les pongo un caso de hoy. Hoy un abogado romano que Andrea conoce, que se llama Massimo Sterpi, propone el siguiente problema. Todos conocemos a Lucio Fontana, o Lucio Fontana en italiano. Un pintor que a la tela blanca la tajeaba con un cuchillo y entonces daba una sensación tridimensional, algo que cualquiera de nosotros puede decir, yo también puedo hacer eso. Sí, pero Fontana lo hizo primero. Hay un señor que fabrica huevos de Pascua en Italia, entonces los huevos de Pascua ahora de este señor tienen tajos a la manera de Fontana. Entonces, ¿qué es? ¿Plagio o inspiración? Es un debate complejísimo, que no podemos resolverlo nosotros aquí y ahora, por supuesto, pero ¿dónde está el plagio
o la copia, o la imitación? ¿Y dónde está la inspiración? ¿Dónde la idea fue de alguna manera adaptada por el nuevo pintor o el segundo pintor, o fue copiada? Es muy difícil, es una cuestión caso por caso. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que muchas de las preguntas de esto, y esto es lo fascinante del tema, es que no tienen respuesta. Y estamos allí, a ver, ¿será un utensilio de cocina o será una escultura? Sigue siendo la misma pregunta de antes. Bueno, muchas gracias, Javier. Y la última pregunta de la tarde para la doctora Medina, nuestra presidenta. Adelante, Graciela. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Nuevamente felicitaciones. Y muy humildemente les quería presentar este libro que salió en diciembre, que es Cine y Derecho de Familia y Derecho de las Personas, que también es una expresión de arte y que tuve el honor de dirigir. Ahora va las dos preguntas que tenía para Javier. Sin tratar de insistir en las cuestiones filosóficas de arte, hay veces que es necesario definir lo que es arte o no lo es. ¿Qué opinas tú, Javier, sobre si el hecho de hacer una torta es arte o no es arte? Me estoy refiriendo al caso del pastelero resuelto a principios del 2019, Master Cake Shop, y que se trataba, para los que no lo recuerdan o no lo conocen, de esta situación. Un pastelero del interior de los Estados Unidos se negó a hacer el pastel de boda para una pareja gay que se casaba, homosexuales que se casaban. El caso llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y una de las cuestiones que se planteaban en el caso es que el pastelero era un artista, y como artista no podía ser obligado a hacer la torta. Y a tener en cuenta es que la presentación del pastelero tenía una paleta de pintor y un pincel de pintor. Ahora, yo me pregunto, y esta pregunta es importante, a los fines de la discriminación, fue la voz. Me parece que quedó para paralizada. las parejas homosexuales, si el hacer o no hacer un pastel, si hacer o no hacer un pastel es arte. ¿Me estás escuchando, Javier? Perfectamente. Y la segunda pregunta, te la hago rapidito porque no vas a hacer que se me corte de nuevo. ¿Qué es el criptoarte? Y en realidad, ¿hay tanto invertido en criptoarte? ¿Existe el www.cryptoart? Vamos por partes. Con respecto al pastelero, el pastelero sostuvo que él era un artista y no se lo podía constreñir a hacer obras de arte en contra de sus sentimientos. Entonces el juez de la corte, en la audiencia presencial al que lo citaron al pastelero, le preguntó: ¿y la persona que hizo el peinado del novio también era un artista? Y el pastelero no supo qué contestar. De todas maneras, la cuestión allí no fue resuelta sobre si era artista o no. No me acuerdo cómo la sentencia de la corte me parece que patea la pelota fuera de la cancha y no toca este punto. Sí, resuelven por otra cuestión, pero después se vuelve a presentar 2 veces en Estados Unidos, y se hace, perdón, en Inglaterra, y se hace lugar, y en otro caso se plantea si la que hacía los ramos de novia era o no era un artista. Yo creo que me hacen preguntas difíciles hoy, pero yo creo que el cliente que va a un lugar determinado sabe que el proveedor tiene quizás ciertas reglas para proveer sus bienes o servicios. Así como en nuestro estudio, por ejemplo, no hacemos adopción internacional, yo creo que nadie podría venir a golpear la puerta y decir: exijo que ustedes hagan adopción internacional. No está en nuestro interés dedicarnos a eso. Entonces, yo, pastelero, que no hago tortas para matrimonios homosexuales, no estoy obligado a hacerlo.
Yo recuerdo, sin embargo, que ahí había una norma, creo que era en Indianápolis, que exigía a todos los proveedores de bienes de consumo a no discriminar. Y el argumento del pastelero es, lo mío no es un bien de consumo, lo mío está hecho a medida del interés del cliente y en la medida de mi inspiración. Es un caso difícil, yo no me animo a dar un dictamen de quién es un artista, quién no es, y qué cosa es una obra de arte y cuál no. Honestamente, creo que caemos en lo mismo de antes, ¿no? Es una definición difícil. Ahora hay un arte de la repostería y seguramente los reposteros van a decir que sí, porque algo de inspiración hay, algo de creación hay en cómo se decora una torta. Con respecto a la pregunta de criptoarte, esto merecería una conversación mucho más larga, pero no sé si saben qué es el blockchain, pero el blockchain es una manera de encerrar dentro de un bloque de datos cierta información. Como la modificación del bloque exige el consentimiento de muchísimas partes, el bloque es en la práctica inmodificable. La información que está allí dentro es inmodificable. Entonces se ha usado el bloque para muchísimas cosas, inclusive para emitir valores, porque la base sobre la cual se sustenta es una base infranqueable que nadie puede modificar a su libre albedrío. Por lo tanto, es como un banco central que no puede emitir más allá de cierto tope establecido dentro del blockchain. Ahora bien, hay plataformas que permiten encerrar dentro del blockchain todo tipo de datos, desde los datos de una obra de arte hasta los de una jugada de béisbol o un trozo de una canción. Entonces, si lo encerramos allí dentro y le damos a una sola persona la llave para acceder a eso que está allí adentro, a este señor lo estamos convirtiendo en dueño de algo único. Ese es el Non-Fungible Token, NFT. Hasta ahí, perfecto. La otra pregunta es, ¿por qué de pronto el Non-Fungible Token, no lo que está adentro, sino la llavecita, adquiere este precio sideral? Bueno, porque coleccionistas hay coleccionistas de todo, desde tapas de botella hasta boletos de tren y sellos postales y monedas. Y creo que hay una especie de pasión por este arte encriptado, de ahí vino de criptoarte, como la hubo por los tulipanes en Holanda en el 1600. Yo no creo que el arte que esté allí dentro sea mejor o peor que otros modos de hacer arte. Lo que sí me parece que hay una especulación brutal sobre bienes que no son tan únicos ni tan valiosos, pero es una precisión subjetiva. No sé si he contestado bien tu pregunta. Lo que sucede es que para muchas de las obras de arte que son incorporadas o encerradas, algunas de las obras de arte que están encerradas en el blockchain han sido hechas en cooperación a través de la frontera, por gente que agrega algunos píxeles a una obra, a un soporte creado por un tercero, por uno de ellos. Con lo cual hay una especie de esfuerzo cooperativo, etcétera, etcétera, que ha adquirido cierta relevancia. A mí no me parece tan importante esta manera de concebir el arte. Es como si hay una ciudad estadounidense, en Portland, donde hay una pared, un pasillo de 1,5 metros de ancho, donde la gente durante 60 años ha ido pegando sus chicles. Entonces, de ambos lados de la pared hay una especie de mural multicolor de chicles masticados, una cosa desagradable. Pero hoy día es una cosa icónica. Parece que es un esfuerzo cooperativo o monstruoso para crear esta cosa horrible. Pero bueno, hay gente que valora esto. A mí no me parece, pero... Lo bueno del arte es que está fundado en la libertad. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido muy interesante y muy motivadora tu charla. Y quizás tengamos que pensar en ampliarlo. Sonaste. Hacer algo un poquito más largo. Es un blockchain ese. Que abordemos distintos temas, un seminario chiquito, porque en realidad y aspectos imitan, igual que a Javier. Muy bueno, los saludo a todos y doy por terminada la charla de hoy. Me alegro muchísimo de verlos a todos y de ver gente de otros lugares y de otras latitudes y gente que no es abogada, que te ha felicitado también en el chat, Javier. Muy buenas tardes y un fuerte abrazo
y aplauso para Javier. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. Felicidades. Nos vemos. Hasta pronto.